escrito de Zygmunt Bauman. Retrotropia 4. De vuelta al seno materno. La vuelta al yo ha nacido como una especie de grito de guerra en la batalla por liberarnos de los horrores de la reclusión tribal, resucitado por el cadáver mortinato de su más aparente alternativa, la del cosmopolitismo, del mismo modo que la idea de la vuelta a las tribus era y continúa siendo el lema con el que muchas tratan de buscar un refugio que los proteja de las ambiciones de la soledad de los individuos huérfanos, dolientes en la era de la post-liberación. Ambos llamamientos son venenos que, curiosamente, funcionan como antídotos el uno del otro. En La privatización de la esperanza, una sucinta, aunque no por ello menos mordaz e incisiva y, sobre todo, sincera, audazmente sincera me siento tentado a decir, vivisección de los lazos humanos que actualmente se están deshaciendo como consecuencia de haber sido dejados básicamente al albur del criterio de los propios individuos, de sus crónicamente inadecuados recursos y de la naturaleza autorreferencial de sus preocupaciones, sus iniciativas y sus empresas. Pieza publicada en el Boston Review del 26 de abril del 2016. Ronald Aronson afirma lo siguiente: se está privatizando la esperanza. En todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, se está produciendo un verdadero desplazamiento sísmico que está trasladando las aspiraciones y las responsabilidades desde el plano de la sociedad en general hacia el de nuestros propios universos individuales. Y el hecho de que las expectativas personales se separen así del mundo exterior transforma tanto las primeras como el segundo. No es que hayamos perdido toda esperanza durante esta pasada generación. De hecho, hoy se observa una enloquecedora profusión de esperanzas personales. Pero la que se ha visto atacada ha sido esa clase de esperanza que es social, que es la motivación que impulsa los movimientos que hay que hacer para que el mundo sea más libre, más igual, más democrático y más habitable. En definitiva, hubo un tiempo en que los trabajadores entendieron que podían mejorar sus condiciones si se hacían valer colectivamente. Ahora los trabajadores comprenden que su mejor opción es protegerse a sí mismos por sí solos. Entre esos buscadores de sí mismos, las experiencias de clase y de solidaridad son tan imposibles como irrelevantes, como bien dice Steve Fraser, cuando el yo es el único sitio viable de mejora, cuando no hay ningún beneficio posible que obtener con la acción colectiva. La conciencia colectiva se antoja ridícula, ingenua y confusa, cuando no pecaminosa y sediciosa. Una vez abandonados al juego del mercado, al que no tuvieron prácticamente más opción que incorporarse en su doble calidad de vendedores y de mercancía en venta, los humanos así cosificados son impelidos o persuadidos a percibir su ser en el mundo como una agregación y sucesión de transacciones de compra-venta y a considerar a la población de ese mundo como un cúmulo de otros compradores-vendedores como ellos que exhiben sus respectivas mercancías y regatean con ellas desde el peculiar puesto del mercado, del que cada persona es su propio propietario y gerente privado, en el que las expone y guardan. Es más que probable que las personas con las que nos encontramos al entrar por vez primera en ese mundo y con las que nos reencontramos una y otra vez en nuestras sucesivas entradas en cada uno de los compartimientos de este, nos interpelen. Y es igualmente probable que nosotros las interpelemos a ellas como rivales y competidoras, y de vez en cuando, tal vez, como candidatas para alguna alianza ad hoc ocasional, aunque casi nunca como nuestros naturales hermanos de armas, que ya son o que están destinadas a ser. Actualmente nos están empujando con insistencia y sin demasiada resistencia por nuestra parte, la verdad, hacia atrás, de regreso a comienzos del siglo XIX, cuando a los campesinos de muchos países de Europa y a los oficiales y artesanos de todos ellos les fueron expropiados aceleradamente sus medios de producción y con ellos sus estatus y su capital sociales. A partir de ese momento vivieron
hacinados dentro de los márgenes de una vida desagradable, brutal y corta, característica de un mundo en el que se libraba una guerra de todos contra todos, un mundo poblado por otros como ellos mismos, los miserables, que como ellos carecían de rostro y no eran plenamente humanos, y como ellos también consideraban su nuevo entorno tan alienante como hostil. Tardaron muchas décadas en descubrir un interés común entre toda aquella multitud anónima que fichaba todos los días a la entrada y a la salida de las fábricas del capitalismo temprano. Esas décadas fueron el tiempo que los llevó a coronar aquel hallazgo con la idea de la solidaridad, que los introdujo en toda una era de experimentos, intentonas abortadas o muertas al nacer, salidas nulas, derrotas y triunfos a corto plazo que almacenamos en nuestra memoria colectiva a largo plazo, y todavía pasa más tiempo hasta que inventaron, institucionalizaron y practicaron una acción solidaria sistémica y sistemática dirigida a sustituir la esclavitud por la emancipación. Pues bien, ahora nos encontramos en una era similar en cuanto al clima dominante. Algunos de nosotros sacamos ánimos para mantener la esperanza de que estén pronto por llegar nuevos y más prometedores comienzos para todos. Otros, desencantados de cualquier esperanza, exasperados y adictos a la frustración, invierten sus aspiraciones en retornar al pasado. Pero da la impresión de que a una gran mayoría de nosotros no le preocupa ni lo uno ni lo otro, ni el futuro ni el pasado, y se ocupan más bien en hallar modos de aplacar las insoportables perspectivas recurriendo a dispositivos propensos a dar satisfacciones pequeñas pero diarias. Estas personas rebajan así aspiraciones y expectativas tras replegarse en el engañosamente seguro refugio de la preocupación por uno mismo y de lo autorreferencial. Sin embargo, todavía no hemos empezado de verdad a tomar nota, ni menos aún a extraer conclusiones de lo falsa que es la protección de ese refugio ni de lo inverosímil que resulta esa autorreferencialidad. Tras habernos quemado los dedos en el intento, la mayoría de nosotros sigue creyendo ahora, como bien apuntaba Fraser, que la conciencia colectiva, y no digamos ya la acción colectiva, es o bien sediciosa o bien ingenua. La frustración y el dolor de esos deditos chamuscados son casi auténticos, pero las conclusiones que la mayoría de las personas saca de ellos en la práctica, aunque no siempre en la teoría, no son las únicas concebibles ni siquiera las únicas convincentes, ni menos aún preestablecidas o predeterminadas. Al contrario, descansan sobre varias capas de supuestos fantasiosos tácitos, ninguno de los cuales tiene apenas base empírica en la que sustentarse. Tim Jackson, profesor de desarrollo sostenible de la Universidad de Surrey, supo abarcar todos esos niveles dentro de una sola y concisa frase. Se trata de que las personas en general nos convenzamos de gastar un dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para crear en personas que no nos importan unas impresiones que no perdurarán. Reproducida a su esencia más pura, esa frase significa que hemos sido arrastrados a todas esas obsesiones y rutinas sin sentido, en las que hemos terminado confinando como fórmula infalible para confirmar nuestro estatus ilusorio. Aplicando la excelente distinción de Robert Merton entre las funciones manifiestas y latentes de las estructuras sociales y de las pautas de conducta que ésta insinúa y exigen, diríamos que la función manifiesta de modo de vida impuesto por la cultura consumista es atender las necesidades y las elecciones de los clientes y facilitar su satisfacción, mientras que su función latente, que como bien sugiere Merton, es el motor factual de la estructura en sí, es permitir que los usuarios se reconcilien con una vida en la que falta crónica de atención a las necesidades auténticas se hace llevadera gracias al ardid de las satisfacciones ilusorias de necesidades meramente fantasmales y se ajusten a ella. Basándose en manifestaciones demasiado habituales en la actualidad y por lo tanto muy conocidas de la aplicación práctica de esa norma, Umberto Eco nos ofrecía en uno de sus ensayos breves recopilados en 1991 una autopsia excepcionalmente perspicaz de su mecanismo de funcionamiento. El hombre de poder es aquel que no está obligado a responder a todas las llamadas y, lo que es más, aquel que siempre está reunido, como suele decirse.
Por lo tanto, quien ostenta el teléfono móvil como símbolo de poder está declarando, en cambio, a todo el mundo su desesperada condición de subalterno, estando como está obligado a ponerse firme, incluso mientras está ocupado en tratos sexuales, cada vez que el administrador delegado llama. Pero el hecho de que use con ostentación el teléfono móvil es la prueba de que no sabe estas cosas y es la ratificación de su inapelable marginación social. El revelador estudio, una investigación meticulosa y profunda de lo que Steve Fraser llama la edad de la aquiescencia, un verdadero compendio de los factores que une fuerzas para apuntalar a esos hombres de poder dentro de los castillos a los que se retiran y para volverlos inmunes a los actos de disconformidad y protesta de quienes tienen vedado el acceso a ello. Se subtitula La vida y la muerte de la resistencia estadounidense a la riqueza y el poder organizados. Lo que se pregunta no es por qué surgió Occupy Wall Street, una pregunta que tendría una respuesta demasiado obvia como para precisar de un estudio de 500 páginas como ese, sino por qué no surgió mucho antes. ¿Y cómo podríamos añadir nosotros con la ventaja añadida que nos da el hecho de leer ese libro 2 años después de que saliera de imprenta? La pregunta de por qué se fue apagando y marchitando hasta desaparecer tan pronto, sin dejar prácticamente rastro alguno en las prácticas de Wall Street, y sin apenas desgastar un ápice, lo asegurados que los hombres de poder están frente a lo que piensan o hagan los miembros del 99% restante de los habitantes de la nación. Sobre todo teniendo en cuenta que la clase política respondió a ello recetando más de aquello de lo que la gente estaba ya harta, una nueva dosis de austeridad, aderezada con una especie de creencia religiosa en una recuperación que, para el 99% de los estadounidenses, jamás iba a ser más que una ilusión óptica, y teniendo en cuenta también que, durante esos años, las esperanzas de la gente corriente de tener un futuro digno se disiparon y la amargura se instaló en su lugar. En algún punto del camino que nos llevó de la utopía positiva, embravecida, tajante y segura de sí misma de la modernidad temprana a la actual retrotropia apocada, alicaída y derrotista, Pigmalión, recordando, gracias a las metáforas de Ovidio, por haberse enamorado de los encantos de Galatea, escultura de marfil tallada por él mismo, se encontró con Narciso, que se había enamorado de su propia belleza, aunque en este último caso, a través de las impresiones que ésta dejaba sobre superficies capaces de reflejarla, aunque no necesariamente, como en el caso de las aguas del río, de retenerla. En un memorable estudio sobre el narcisismo contemporáneo, Christopher Lasch anuncia la próxima sustitución del hombre económico, personalidad típica ortodoxa de la sociedad capitalista, por el hombre psicológico, el más consumado producto del individualismo burgués. El hombre psicológico, una personalidad preparada y afinada por la sociedad capitalista en su actual fase consumista narcisista, está en marcado contraste con su ahora desplazado predecesor. Torturado no por la culpa, sino por la ansiedad, no trata de convencer de sus certezas a otros, sino de hallar un sentido en la vida. Se queda sin la seguridad de las lealtades de grupo y ve en cualquier otro individuo un rival de cara a conseguir los favores otorgados por el Estado paternalista. Ferozmente competitivo en su reclamación de aprobación y aplauso, desconfía de la competencia porque la asocia inconscientemente a una ansia desmedida de destrucción. Codicioso en tanto en cuanto a sus antojos no conocen límites. Exige satisfacción inmediata y vive en un estado de inquieto y permanentemente insatisfecho deseo. Vivir para un momento es la pasión dominante. Vivirlo para uno mismo, no por nuestros predecesores ni por la posteridad. Lesch concluía de todo ello que la semejanza del narcisista contemporáneo absorbe en sí mismo y en sus delirios de grandeza con el yo imperial, tan frecuentemente exaltado en la literatura estadounidense del siglo XIX. Es meramente superficial, y permítanme que añada que lo es tanto como la semejanza entre el Pigmalión productor y el Narciso consumidor. Sin embargo,
Déjenme también aclararles de inmediato que ese es un parecido que no podemos minimizar calificándolo de casual o contingente. Después de todo, el regreso de un modelo narcisista del yo, con la intención de que éste encarnase a aquel yo imperial de antaño, era exactamente lo que prometía la sociedad a base de atiborrar innumerables estanterías de kits para la autoidentificación personal, con instrucciones de montaje incluidos. Una sucesión de causa y efecto cuya problemática situación resultante guarda una similitud más que superficial con todos los demás aspectos del fenómeno de la vuelta al pasado, del que la vuelta al yo es uno más. Una de las preguntas fundamentales que podemos hacernos en ese sentido es si las tendencias narcisistas han de ser vistas y tratadas, y por lo tanto introducidas en la órbita de la atención y la responsabilidad médicas, como trastornos de la personalidad, como son habitualmente clasificadas, presentadas y debatidas, o como un trastorno de la sociedad. Son anomalías individuales multiplicadas, aunque todavía resulten marginales y sepamos o deseemos que sigan siéndolo, o son los síntomas de una normalidad emergente. ¿Estamos ante la manifestación de un reinicio de las opciones propio de un cambio de la condición humana, o ante la muestra de unas nuevas inclinaciones de los caracteres a los que se han endosado una nueva carga de deber y obligación? En definitiva, ¿es una cuestión de sociología o de psicología? Estas son preguntas difíciles y les buscaremos en vano una respuesta inequívoca si tratamos de analizar con microscopio el ecotipo en el que el fenómeno narcisista ha sido concebido y gestado. Hablamos de un sociopaisaje que Anthony Elliot ha sabido observar, registrar y describir muy correctamente. Vivimos hoy en un mundo en el que las personas lidian con cambios en las costumbres sexuales, luchan contra la desestabilización de las relaciones, experimentan con diferentes definiciones del yo y buscan sentido negociando las exigencias interpersonales de la vida cotidiana. Todos esos contactos con el lienzo general de la cultura en lo que se refiere al significado de esta para la vida interior implica el reconocimiento de la libertad de elección. Elegir, en ese contexto, significa entender las formas activas y creativas en que se forma y se reforma un sentido del yo, reconociendo al mismo tiempo la profunda influencia de otras personas y de la cultura en nuestra manera de concebir la esfera privada. La firme, a la par que extensa e intensamente argumentada, opinión de Leach es que las experiencias de vacío interior, soledad e inautenticidad que desencadenan la respuesta narcisista nacen de las condiciones de belicosidad que impregna la sociedad estadounidense por doquier, de los peligros y la incertidumbre que nos rodean y de la pérdida de confianza en el futuro. Esta hipótesis me parece la verdad y nada más que la verdad, pero no toda la verdad. Lo que se echa en falta es la conexión entre la experiencia de una mesa ingestionable de registro y la ansiedad permanente que tal experiencia genera, junto con el síndrome narcisista. Lo que crea ese nexo, según sugiero yo, es una transferencia completa de la responsabilidad por los fallos y fracasos en la vida hacia las espaldas mismas de los actores de esa vida. Cuando la ninfa Liriope, madre de Narciso, pidió al divino Tiresias que le predijera el futuro de su hijo. Véase el libro tercero de las Metamorfosis de Ovidio. Tiresias, que podía verlo todo gracias a su ceguera física, le pronosticó una larga vida, siempre y cuando Narciso jamás se reconociera a sí mismo. Lo cierto es que los narcisos de nuestro tiempo son forzados por la cultura en la que nacen a no hacer prácticamente otra cosa que esforzarse al máximo por reconocerse a sí mismos, cada uno de ellos. En realidad, esa es la causa principal de que se conviertan en narcisos ya desde la más tierna infancia de la que será una vida de crianza, formación e instrucción en ese sentido. Sigmund Freud se mostró cauto, circunspecto y prudente a propósito de la condición y la psique humanas, y eludió definirse de manera inequívoca en cuanto a si esa ansia de reconocerse a uno mismo, a pesar de las advertencias, es el síntoma de un trastorno o una muy extendida proclividad de la psique humana. Para poner de manifiesto la dificultad intrínseca de una resolución directa y definida de semejante dilema, Freud
amplió la descripción clínica de narcisismo que existía en su época, que según la versión de Volneyk de 1899, entonces considerada plenamente autorizada, era la actitud de una persona que trata su propio cuerpo como normalmente se trata el cuerpo de un objeto sexual, a fin de que el concepto pudiera reclamar su sitio dentro del desarrollo sexual regular del hombre. El narcisismo, en este sentido, no sería una perversión, sino el complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación, de la que justificadamente se atribuye una dosis a todo ser vivo. Según su propia versión ampliada, el narcisismo se caracteriza por dos rasgos fundamentales de carácter: el delirio de grandeza y el extrañamiento de su interés respecto del mundo exterior, personas y cosas. No obstante, las dos características citadas están íntimamente conectadas. La libido sustraída del mundo exterior fue conducida al yo. Existe, por así decirlo, una interacción Haslieve, sintética antitética, entre las dos. Vemos también a grandes rasgos una oposición entre libido yoica y la libido de objeto. Cuanto más gasta una, tanto más se empobrece la otra. Según el enfoque de Freud, el narcisismo podría seguir viéndose como una perversión de la natural predisposición humana, pero no como una dolencia que pone a los afectos en la categoría de casos clínicos. Freud se niega a extraer de todo ello la conclusión de que los seres humanos se descomponen tajantemente en dos grupos. Más bien, promovemos esta hipótesis. Todo ser humano tiene abiertos frente a sí ambos caminos para elección de objeto, el anaclítico y el narcisista, pudiendo preferir el uno o el otro. No obstante, el narcisismo primario puede expresarse de manera dominante en su elección de objeto. Lo que yo insinúo es que esta posibilidad, adelantada ya por Freud en 1914, se ha convertido a las alturas de 2014 en una norma que regula nuestro comportamiento. Los efectos de esa transformación de la premonición de Freud en una norma psicosocial han sido constatados así por Rutger Bregman. Lo que importa ahora es ser tú mismo e ir a lo tuyo. Por eso la libertad, nuestro ideal aparentemente más elevado, se ha vaciado. De lo que andamos más dolorosamente faltos es de un motivo para levantarnos de la cama por la mañana. No es de extrañar, pues, que nunca como ahora haya habido tantos jóvenes visitando psiquiatras, ni que nunca antes hubieran tantos casos de síndrome del trabajador quemado en frases tempranas de una carrera profesional, ni que nunca antes se tomaran tantos antidepresivos como ahora. De todos modos, Bregman encuentra también un aspecto positivo entre tanta desgracia: la extendida nostalgia, el anhelo de un pasado que nunca fue realmente así, nos dan a entender que todavía tenemos ideales, aun cuando los hayamos enterrado vivos. No es extraño que, habiendo perdido o dado la espalda a toda visión de una sociedad futura alternativa, mejor, y asociando como consecuencia ese futuro, sino con algo peor que el presente, sí con más de lo mismo, algún otro incremento salarial, algún otro ascenso profesional, algún otro nuevo aparato electrónico, algunas otras vacaciones, algún otro cambio en la moda del vestir, de los coches, de los papeles pintados, etc. Recurramos nostálgicamente a la hora de buscar ideas genuinamente significativas a las grandes ideas enterradas prematuramente del pasado. Se nos permite deducir de ello que la visión de una vida mejor se ha desacoplado de su idílico matrimonio con el futuro, y que, durante el proceso de divorcio, esa visión también se ha cosificado y convertido en mercancía, relegada a los mercados de consumo, y han quedado abominablemente empobrecida al ser vaciada de su anterior relevancia ética. Pero, ¿y la idea misma de ir a mejor y de mejorar? Son los significados que se nos impulsa y se nos predispone a concebir y a atribuir a semejantes resortes casi inmortales de nuestros esfuerzos inmunes a la revolución cultural en marcha. Según Carl Söderström y André Spicer,
han hallado en su estudio un nuevo significado, el de wellness. Tiende actualmente a desplazar y a expulsar a aquellos otros que recordamos de nuestro pasado aún relativamente reciente. Ese wellness mismo se ha convertido en una exigencia moral. Como consumidores se nos exige que nos procuremos un estilo de vida dirigido a maximizar nuestro bienestar. Entendido, permítanme que se lo aclare, como nuestra salud y estado de forma personal. Resulta significativo que cuando la salud deviene en ideología, el no conformarse a esta pasa a ser un estigma. Las personas que no cuidan sus cuerpos son demonizadas como seres perezosos, débiles o sin fuerza de voluntad, anormales obscenos que disfrutan ilegal y desvergonzadamente con aquello que cualquier persona sensata rechazaría. Los autores citan a Steve Poe a propósito de cómo la alimentación se ha convertido en la ideología de nuestro tiempo y de cómo ha cambiado nuestra confianza en lo tocante a búsqueda de respuestas a aquello que se nos insta desde diferentes colectivos de personas que pueden ir desde políticos y sacerdotes, en quienes hemos perdido ya la fe, hasta los cocineros y los nutricionistas estrella, a considerar como grandes preguntas existenciales. Ese ha sido un cambio verdaderamente capital, cuando externalizamos en expertos nuestra vida íntima y la búsqueda de un sentido. Ese entrenamiento o coaching se traduce en una internalización de la responsabilidad. Ahora tenemos que culparnos a nosotros mismos de todos los problemas imaginables. Permítanme señalar que, en tanto que los actos de la asunción de responsabilidad y de la fidelidad a esa asunción de responsabilidad conforman juntos el núcleo central de una actitud moral, la nueva moral de la vuelta al yo pasa a fundarse en una reorientación de la responsabilidad, que en cualquier caso es su principal componente y el que merece la mayor parte de nuestra atención e interés, para que deje de estar ahí afuera. Es decir, en el otro, en nuestros allegados, en nosotros, en la comunidad, en la sociedad, en la humanidad o en el planeta que compartimos, y pase a residir en mi cuerpo, en la habilidad de éste y en su capacidad para procurar la satisfacción del wellness. El daño colateral provocado por el cambio en cuestión es la privatización del deber moral, que pasa además a adquirir una esencia autorreferencial. La nueva moral ha dejado de ser centrífuga y es ahora centrípeta, de ser el principal aglutinante que salva distancias y acercaba posiciones entre las personas y en definitiva las integraba. Ha pasado a convertirse en una más de la ya larga y aún creciente lista de herramientas de división, separación, disociación, alienación y laceración. A propósito del actual interés popular por las obras de la novelista y filósofa Ayn Rand, 1905 a 1982, denigrada, cuando no directamente, desestimada e ignorada, tanto por la filosofía académica convencional como por la crítica literaria más autorizada, Wikipedia facilita la siguiente información. En 1991, una encuesta encargada por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y el Book of Month Club preguntó a los afiliados a este último cuál había sido el libro más influyente de su vida. La Rebelión de Atlas, de Rand, fue el segundo más nombrado después de la Biblia. Los libros de Rand continúan vendiéndose y leyéndose con gran profusión. En 2013, por ejemplo, se vendieron más de 29 millones de ejemplares, de los que un 10% aproximadamente eran copias adquiridas por el Ayn Rand Institute para su distribución gratuita en centros educativos. En 1998, los lectores de Modern Library proclamaron en una votación La Rebelión de Atlas como mejor obra de ficción del siglo XX, seguida de El Manantial, de la misma autora, en segundo lugar, en una lista en la que figuraban otros libros de Rand, como Hipno, en séptimo puesto, y Los que vivimos, en octavo. De La Rebelión de Atlas, libro que la opinión popular
Según esta se revela en las cifras de ventas, tiene por obra maestra de la autora. Wikipedia opina que se convirtió en una superventas internacional, a pesar de las numerosas críticas negativas recibidas. Y en general, esa es una valoración que condensa bastante bien lo que ha sido la suerte corrida por el resto de las novelas y los ensayos filosóficos de Rand. La historia de Ayn Rand es un testimonio muy gráfico de la asombrosa y casi insaciable demanda popular de las ideas promovidas por sus escritos. Ella seguramente detectó y cultivó una especie de trama argumental en el Lebenswelt de nuestros contemporáneos que había sido ignorada y abandonada por las élites de la filosofía y de la literatura, o mejor dicho, una trama que esas élites no habían sabido reconocer como era debido o se habían negado a visitar, y más aún, a examinar a fondo. Esta extraña y bastante inhabitual disonancia y divergencia es un buen indicio tanto de la complejidad, la ambigüedad intrínseca en realidad, de la resurrección de Narciso como, además, de la categoría del conjunto del movimiento de vuelta al yo en la cultura contemporánea. De ahí que la ignorancia de la que el fenómeno Ayn Rand continúa siendo objeto de entre filósofos y entre los sociólogos también, parezca un error de juicio bastante grave. Rand bautizó el argumento en cuestión con el nombre de ética objetivista, nombre que se explica porque se basa en la necesidad objetiva de la supervivencia del hombre, y a la cosecha que aspira a recoger cultivando dicho argumento la denominó egoísmo racional, definido como el conjunto de valores necesarios para la supervivencia del hombre. Nótese que la entidad llamada sociedad humana no desempeña papel alguno en toda esa base de definiciones. Rand no ocultaba los motivos para su elección de términos. Tras confesar que, de vez en cuando, le preguntaban ¿por qué usa usted la palabra egoísmo para designar unas cualidades positivas del carácter, cuando esa palabra genera antagonismo en muchas personas para quienes no significa lo mismo que para usted? Ella reconocía que la usaba precisamente por la razón por la que a usted le da miedo esa palabra. Y explicaba que el altruismo proclama erróneamente que cualquier acción que se realiza en beneficio de otro es buena y cualquier acción que se realiza en beneficio propio es mala. Semejante modo de ver, intrínsecamente hostil a su visión de la ética objetiva, como ella no cesaba de recalcar, es responsable de ciertos conflictos y contradicciones irresolubles por los que se han caracterizado las relaciones y las sociedades humanas a lo largo de la historia. En resumen, Rand perseguía nada menos que una reevaluación radical de los valores, consistente en intercambiar los lugares asignados en la condición y en el dilema fundamental de la existencia humana a lo bueno y lo malo, respectivamente. Ella venía a decir que la verdad objetiva se corresponde con la descripción hobbesiana de la convivencia humana como una guerra de todos contra todos, y que el Leviatán, en el que Hobbes depositó la esperanza de la paz, le cabía la culpa tanto de pervertir esa verdad como de todas las formidables consecuencias de semejante mentira. También afirmaba que el hecho de que esa ética perceptúe el egoísmo del hombre debería ser percibido por muchos de nosotros, pecadores, arrepentidos o no, como somos, como una buena noticia, es decir, como una absolución integral por el egoísmo y como una exoneración de toda culpa, vergüenza o pecado erróneamente atribuido a tal egoísmo por la perversa actividad filosófica moderna. También podría ser muy bienvenida para un número aún mayor de nosotros, aquellos que desearían pecar, pero no se atreven a hacerlo, a modo de indulgencia adquirida por anticipado con la que perdonar cualquier pecado futuro. No obstante, también sonaría como una llamada de advertencia a la cautela, dirigida a todos nosotros de forma indiscriminada. Una cautela que parece lógica, pues vendría dictada por el mencionado carácter integral de la absolución y de la indulgencia que la ética objetiva ofrece. En cualquier caso, tomadas en conjunto, las buenas y las malas noticias traídas por la ética objetiva probablemente actúan haciendo del egoísmo racional poco menos que una hipótesis autocumplida. Pero no solo es probable que actúe de ese modo,
sino que estamos siendo ya testigos de cómo actúan así y de cómo sus avances progresan a ritmo bastante vivo. Y como ya cabía esperar, dada la irremediable dualidad del mensaje, que a un tiempo pronostica y presagia, promete y advierte, envalentona y desanima, se ha abierto las puertas a una riada de publicaciones de autoaprendizaje, manuales de bricolaje y guías prácticas, todas entregadas a la labor de convertir a sus lectores en mano de obra que paga en vez de cobrar por realizar ese trabajo. La riada, sin embargo, baja por todos causas fluviales distintos, aunque no siempre nítidamente separados. Uno se dirige hacia aquellas personas que buscan instrucciones sobre cómo convertirse en narcisistas y cómo disfrutarlo sin cargos de conciencia, y otro que apunta hacia aquellas otras que desean saber cómo defenderse de las obsesiones y relaciones narcisistas de terceros y cómo conseguir que esos terceros lamenten pensar y actuar tal como piensan y actúan. Otra corriente que se origina tal vez en la misma fuente se divide a su vez en dos riachuelos, uno encaminado hacia el anhelo de un tramo de soledad preñada de creatividad y el otro dirigido hacia quienes padecen los dolores de la soledad. Pues bien, las que siguen son solo unas pocas muestras improvisadas, tomadas de la profusión de restos flotantes entre semejante inundación de manuales de instrucciones. Podríamos decir, por ejemplo, y por emplear las consoladoras palabras de Wilson Cooper, que la soledad es tan común en los seres humanos como las conchas y las caracolas en una playa. Por fortuna, la soledad solo es una sensación, y si bien las sensaciones pueden tener un fuerte impacto en nosotros, esta es una que se puede transformar. ¿Cómo? Recuerden, nadie puede amarte hasta que tú puedas amarte a ti mismo. No puedes esperar que los sentimientos de otra persona suplan aquello que tú no piensas de ti mismo. Si ya tienes problemas de autoaceptación, ni todo el elogio de los demás hará que lo soluciones. Poco importa lo que quienes te rodean, valoran o censuran de tu personalidad. Así que aprende a ser valiente. No te avergüences de delatar tu soledad en público. Puede que haya un restaurante que te gustaría probar, o incluso un concierto al que te mueres por ir, y a los que no vas porque no puedes encontrar a nadie que te acompañe. Aprende a darte cuenta de que está bien que te vean solo en público. Lo cierto es que es un consejo que parece simple y claro, y que estas son recomendaciones fáciles de seguir, pero ¿y si descubres que no funcionan tan bien como esperabas y que el hecho de que actúes de ese modo se ha demostrado insuficiente? ¿Hay algo que se pueda hacer por ti si estás deseoso de hablar con otra persona acerca de cómo te sientes? Sí, por suerte sí. Para eso están las terapeutas y los fármacos que el terapeuta de turno puede recetar, al igual que todas las demás variedades de yoes imperfectos, a los yoes afligidos por la soledad, como Ariel Russell Hochschild los habría llamado. Se les aconseja, recomienda, obliga ahora a externalizarse, lo que le queda hacia nuestro presuntamente todopoderoso yo, dotado de la fuerza suficiente, se supone, como para ser capaz de transformar sentimientos y sensaciones, es ahogar esa degradante sensación de vergüenza y, de ese modo, acudir sin compañía, a pesar de todos los factores en contra, a ese restaurante que acaba de inaugurar o a ese concierto tan fantástico. No mucho más nos han dejado en nuestras cajas de herramientas vitales. En la era de la comida rápida y los teléfonos móviles, las anticuadas habilidades de la vida social se están olvidando u oxidando a pasos agigantados por falta de uso. Tanto el arte de negociar el reconocimiento y la aprobación públicos de las identidades de nuestras elecciones personales, como el respaldo igualmente público de la autoestima, están cayendo con idéntica rapidez en un estado de deterioro por culpa de la navegación online, sustituto actual del caminar, el nadar, el bucear y el sondear. El fiarse de la autoridad de los veredictos pronunciados por otros que son importantes ya no está de moda en un momento en el que los otros tienden a desaparecer de nuestra vida y de nuestro tacto mucho antes de que lleguen a ser importantes y de que tengamos ocasión de reconocer la infalibilidad de su criterio.
Cooper parece admitir esto último, aunque olvida buscar el origen de los problemas y los daños que esto ocasiona. La persona puede ser un amigo, un familiar o incluso un amante, pero no parece, he ahí esa maldita sensación de nuevo, que enriquezca nuestra vida como debiera. Y menos se lo parece a un narcisista, lastrado además por una soledad autoinfligida. La sola compañía recomendada al yo solitario es que aquella que se le ha hecho accesible a través de compras realizadas en el mercado de los accesorios y las terapeutas. De los bienes adquiridos en ese mercado se espera que armen a los compradores para batallas que se libran en dos frentes. Se busca ayuda, como aconsejan los asesores y los terapeutas que ofrecen sus servicios, para abordar dos retos a los que la creciente oleada de intereses narcisistas por uno mismo y de autorreferencialidad enfrenta a nuestros coetáneos. El primero de esos retos es la necesidad de detenerse al menos unos centímetros antes de la línea a partir de la cual la postura del egoísmo racional recomendada al narcisista pasaría de ser un activo a convertirse en una carga, de norma laudable a perversión digna de condena, o lo que es lo mismo, antes de la línea más allá de la cual las inclinaciones narcisistas propias, incitadas como son día tras día por la ruptura de lazos humanos, al tiempo que los esfuerzos combinados de los mercados y de los medios de comunicación los nutren, las ceban y las refuerzan también a diario, amenazan con convertirse en un incipiente, esperanzador y prometedor repelente narcisista para otros seres humanos, reduciendo así a cero sus probabilidades de quienes las tienen entablen y, menos aún, mantengan una relación significativa y no digamos ya provechosa y gratificante con otras personas. Como oferta de ayuda de esa primera categoría, investiguen, por ejemplo, libros como El egoísmo y la autoabsorción, Cómo detenerlos antes de que arruinen sus relaciones, de Ted Gibson, o Narcisismo, el narcisista al descubierto, de Carol Franklin. El segundo reto es el derivado de que se nos sitúe en el papel de víctimas de los excesos narcisistas. Un ejemplo de respuestas a ese reto puede encontrarse en un folleto de Eva Delano, que lleva el muy revelador título de Solución al problema del narcisismo. ¿Qué hacer si tu pareja, tu padre, tu madre, tu amigo o tu compañero de trabajo es un narcisista? Déjenme que les advierta, sin embargo, de que la línea fronteriza entre esas dos categorías de consejo experto dista mucho de ser clara y sólida. Por la naturaleza misma de su objeto, los asesores y los terapeutas están condenados a oscilar torpe e incómodamente en respuesta a las peticiones de sus clientes pacientes, entre dos exigencias, en apariencia contradictorias, centradas en un mismo fenómeno: cómo ser un narciso eficaz y cómo despojar a un narciso, hombre o mujer, de su eficacia. El documental recientemente estrenado de Eric Gandini, La teoría sueca del amor, está atrayendo mucha atención pública. En Suecia, país en el que se centra, pero también mucho más allá de las fronteras suecas, su autor pone especial énfasis en destacar que la sociedad sueca es rica y lo que esa riqueza nos ofrece es tiempo libre. Podemos dedicarlo al autodesarrollo y a reflexionar sobre nosotros mismos. Pero, como él mismo añade de inmediato, si analizamos la situación más de cerca, veremos que lo que todo ese espectáculo de felicidad y bienestar nos trae a primer plano es la soledad. Un 58% de la población de Estocolmo reside en viviendas unipersonales. 1 de cada 4 habitantes de esa ciudad muere solo, y el consumo de antidepresivos aumentó allí un 25% en los últimos 20 años. Un estudio de Tony Yeton Selimi, titulado La soledad, el virus de la era moderna, exhibe en su cubierta el siguiente comentario elogioso que le dedica el Dr. John DeMartini, quien según Wikipedia es autor de 9 libros superventas internacionales traducidos a 28 idiomas. Un bálsamo para el alma inquieta que anhela conexión, libertad y amor en el desierto del vacío.
Le sigue nada menos que una treintena más de elogios y alabanzas firmados por reputados académicos y profesionales del entretenimiento y la terapia personales. Salta a la vista que Long Lines, The Virus of the Modern Age, es un estudio tan serio como ampliamente leído e influyente. Selimi se presenta a sí mismo en su currículum como alguien internacionalmente conocido como experto en conducta y cognición humanas entre líderes empresariales, directores generales y emprendedores. Según sus propias palabras, Selimi dedica su libro a aquellas almas que han sufrido el dolor del rechazo o la separación y no se han sentido parte de aquello que se percibe como la norma. El tema del libro de Selimi es un fenómeno demasiado conocido para nosotros a partir de nuestra experiencia cotidiana y que a todos nos molesta, a pesar de que, por paradójico o en el fondo no tan paradójico que parezca, seamos nosotros mismos quienes lo sostenemos con nuestras entusiastas aportaciones a diario, como él mismo expone en la introducción de su libro. La separación, el aislamiento, la soledad y la desconexión te siguen a todos los ámbitos de tu vida, en tu desplazamiento diario al trabajo o en los aeropuertos o en los restaurantes. Ves a personas pegadas a sus móviles, sus iPads, sus tablets, sus ordenadores y sus portátiles intentando desesperadamente conectarse, comunicarse y ser oídas. Pero si miras a tu alrededor, verás a muchas personas que ignoran la presencia de congéneres suyos, que están justo a su lado, que renuncian a crear una conexión personal con ellos y rehuyen hasta la más simple de las conversaciones. A simple vista no hay ni una coma que quitar ni que añadir a ese párrafo, conciso pero al mismo tiempo muy informativo y alertador. Pero hay algo que, aunque perdonable para la corta extensión de un párrafo, resulta inexcusable cuando hablamos de un libro entero. Y es que, después de que hayamos ido páginas por página con la esperanza de reunir al final toda la información necesaria y de recibir algunas instrucciones sobre cómo aplicar una respuesta razonable a tal alerta y sobre dónde buscar dicha respuesta, es probable que terminemos con la sensación de que quedan muchas necesidades por añadir a la lista y que nada se ha dicho de las cosas más importantes. Lo que pretendía ser una introducción al tema indicado por el título del libro acaba entonces por parecernos una distracción para desviarnos de la senda pretendida y prometida. A comienzos del siglo XX, los por entonces frecuentes brotes de fiebre tifoidea solían ser tratados por los profesionales médicos que diagnosticaban la enfermedad por un síntoma muy concreto, que era la elevadísima fiebre que presentaban los pacientes, de 40 grados centígrados o más incluso, sumergiendo a los afectados en una bañera llena de agua fría. Una lógica parecida subyace al mencionado procedimiento que se aplica para diagnosticar y tratar las dolencias y las afecciones sociales, y también es similar en cuanto a su grado de eficacia, aunque, obviamente en este caso, los pacientes estén vivitos y coleando, y en casa cuando se entregan a la labor de internalizar la responsabilidad, que tan notoriamente caracteriza en la actualidad a esa área gris de la interfaz entre la ciencia social y la orientación personal, la diagnosis y la semiótica de la soledad y el tratamiento propuesto para ese virus de la era moderna son algunas de las múltiples pruebas de la supervivencia de esa lógica. La soledad y el miedo a la soledad no solo son sentimientos generalizados, sino que son también hechos objetivos de nuestra época, firmemente anclados en la experiencia de la vida moderna líquida. Pero también lo son la aversión y la antipatía a una hipotética vacuna radical para mantener alejados esa soledad y ese miedo, o incluso un antídoto puntual contra sus furtivas toxinas, es decir, a una solución drástica que impida sus compromisos a largo y particularmente indefinido plazo, bajo unas condiciones de la vida de las que emana una atmósfera de fugacidad y que exhiben sin reserva su propio carácter marcadamente temporal. Cualquier planificación a largo plazo, por muy anclada que esté en contratos visiblemente vinculados de compromiso recíproco, inspira poca confianza y, si acaso, tiende más bien a acrecentar el territorio de los riesgos,
pues añade un número considerable de variables incógnitas a cualquier cálculo de las ganancias y las pérdidas potenciales, o de las probabilidades de triunfo o de derrota. Entre tanto cuestionamiento de la fiabilidad de toda compañía y entre tanta reducción de cualquier alianza a una mera situación ad hoc, las redes, las confederaciones o las conclusiones apenas si pueden empezar siquiera a ahuyentar el fantasma de la soledad. Ese espectro ronda todos los niveles de unión humana, desde los más altos hasta los más bajos, desproveyendo toda clase de lazos interpersonales actualmente existentes, por mucho que los apreciemos y por muy laborioso que haya resultado construirlos, de la capacidad de proporcionar garantías sobre la durabilidad del hábitat en cuestión. Comencemos por el nivel más bajo, básico y fundamental de unión humana, que no es otro que el de la sociedad amorosa o reunión moral de dos. El relato de su crisis actual, tal como lo narra el extraordinario psicoanalista belga Paul Verhaeghe, comienza con una apreciación muy perspicaz sobre el presente condición del hogar familiar, que sigue siendo el escenario corriente de esa pareja, aunque su preponderancia numérica se esté desmoronando con bastante rapidez. Ha desaparecido un mundo, señala Verhaeghe, que ahora podemos representar mediante el uso generalizado de las comillas. La señora de la casa invitó al marido de su mejor amiga a subir a su piso a tomar algo. Hoy nada significa lo que significó en su momento. La vida familiar ha cambiado drásticamente. La pareja de antaño ha dejado prácticamente de existir. Verhaeghe analiza las consecuencias o las causas de esa desaparición. Las anticuadas declaraciones de amor romántico, en los contados casos que aún se pronuncian, suenan bastante huecas. Las antiguas expectativas de amor imperecedero han dejado de tener vigencia alguna. Este solo es para un tiempo o mientras dure. La generación más joven rara vez emplea expresiones como mi amor o, menos aún, mi esposo. Ahora tiene que ser mi compañero. La situación actual de las relaciones amorosas presentan todos los síntomas de la transitoriedad característica de las disposiciones provisionales. Es cualquier cosa menos clara e inequívoca. Pero paradójicamente, una relación amorosa para toda la vida sigue siendo algo con lo que sueñan tanto jóvenes como mayores. El hecho de que no la consigan en la práctica solo sirve para hacer ese sueño más vivo si cabe. Un paso decisivo para desvelarnos el misterio de semejante paradoja consiste en darse cuenta de que, si antes lo principal para una relación amorosa duradera era el sexo, ahora lo que se recalca es la seguridad. El amor es un remedio en una era de soledad. El amor, sugeriría yo, se ha convertido actualmente en uno de los peones del interminable juego de seguridad contra libertad, que se disputa en la propia condición humana con la implicación activa y dedicada, entusiasta en ocasiones y en otras molesta de todos nosotros, practicantes de la vida y productos básicos o secundarios de esta, amén de sus constructores, sus autores y sus actuantes. Los límites claramente definidos que no dejaban margen a la duda, por usar los términos de Verhaeghe, tendentes a la seguridad, se suprimieron en la segunda mitad del siglo XX, época de derribo y desmoronamiento de muros, para abrir las puertas a la libertad de una relación nueva y más liberal entre hombres y mujeres. Las elevadas expectativas que crecieron durante ese periodo tumultuoso, a la par que frustrantemente breve, al son del estruendo de la caída de los muros, comenzaron a marchitarse y a desvanecerse. Sin embargo, en cuanto se hizo manifiesto que lo que había al otro lado de esas paredes, donde se esperaba, se preveía y se deseaba fervientemente descubrir, desentrañar, absorber y poner en práctica una densa masa de respuestas reales y placenteras y gratificantes a los dilemas, no era más que un espacio vacío. Reticente el amor a ocupar el puesto vacante de proveer de seguridad para la creciente legión de solitarios, y hasta el momento reacios a los esfuerzos por elevarlo al nivel que ese puesto requiere, no parece entreverse de momento una salida al punto muerto en que la libertad y la seguridad se hallan embrolladas.
Lo que la una favorece es disputado por la otra. Las ansias de seguridad y de libertad se contrapesan con precisión y los contradictorios impulsos a gozar de mayor seguridad y de mayor libertad al mismo tiempo nos parecen ahora más que nunca irreconciliables en la teoría, a pesar de que en la práctica se expropien simultáneamente uno a otro su magnetismo y su capacidad de actuar y de conseguir cosas. No parece concebible que uno y otro vayan a aumentar de forma coincidente, y el incremento de cualquiera de ellos tendría seguramente el efecto de acentuar la agresividad del desafío planteado por el otro. En lo que al impacto de esta disputa sobre el destino de la soledad respecta, apostar a cara o cruz porque la una, libertad o seguridad da igual, se imponga a la otra es una sensación muy parecida a tener que elegir entre el fuego y las brasas. El ejercicio de desnudo físico y espiritual de Melissa Broad se ha convertido en un éxito editorial de ventas de la noche a la mañana en los dos universos, online y offline, entre los que flotamos y vagamos a diario, y entre los que se divide nuestro modo de ser en el mundo y nuestra cosmovisión, polinizadores cruzados de la autopista que nos practicamos a nosotros mismos. La crítica literaria y el público lector han estado de acuerdo esta vez, lo que no es muy frecuente, dicho sea de paso. Los lectores han hallado en la confesión pública de Byrne lo que los críticos prometieron que encontrarían, que no es otra cosa que una respuesta a la agobiante cuestión de cómo vestir sus propias Erlebnisse, con palabras que ellos mismos tan desesperadamente buscan en su esfuerzo por cubrir sus sensaciones, las interiores y las visibles de puertas afuera, con un envoltorio que las hiciera intangibles para sí mismos y comunicables a otros. La revista Elle del 14 de marzo de 2016 se deshacía en elogios hacia la reina de Twitter del desasosiego, la inseguridad, la obsesión sexual y el terror existencial expresados a través de su alter ego. Alguien que no parece pretender impresionar a nadie, sino solamente sobrevivir. En palabras de Roxane Gay, estos ensayos son tristes e incómodos y preciosos a su modo. Son muy reveladores de lo que es vivir en este mundo ahora mismo. Y es que el dilema que afrontan los ávidos y sin duda agradecidos lectores de Byrne es encarado de frente por la autora desde las primerísimas páginas del libro. Existe una especie de atribución externa dirigida a que te sientas como una mierda. Se trata de una herramienta muy práctica que sirve para que percibas todo lo positivo que te pasa como si fuera un error, como algo subjetivo o como algo que nunca es consecuencia de tu propia bondad. También sirve para indicar que en las cosas negativas está la verdad objetiva y que siempre son culpa tuya, puesto que el hecho mismo de nacer nos sitúa de forma inevitable y definitiva en ese mundo, un mundo cuyos habitantes se enfrentan a la poco apetecible tarea de componer sus yoes reales a partir de atribuciones externas. No es de extrañar que el primer enunciado, y al mismo tiempo conclusión por adelantado del resto del libro, sea: traer un bebé al mundo sin su consentimiento no parece ético. Abandonar el seno materno es de locos. El seno materno es el nirvana. Menos extraña todavía, de hecho, se parece bastante a una conclusión obvia. Suena la suposición de Melissa Byrne cuando nos dice: yo no quería salir del vientre de mi madre. Y su enfática y categórica admisión: he intentado regresar a él desde entonces. ¿Por qué? Porque ya desde el primer día en este mundo descubrí cómo no ser suficiente, y ese descubrimiento, lejos de menguar, no ha dejado de cobrar una intensidad más impresionante con cada día que pasa. Ese seno materno al que Melissa Byrne sueña volver es, como ella misma dice, un ejemplo de nirvana. En el budismo, de donde procede el concepto del nirvana, este alude a la extinción de todos los antojos, apetitos, anhelos y ansias, así como de todas las molestias, los incordios, los agobios y los tormentos. Algo así como un apagado, como quien sopla una vela,
de todos los estímulos y todas las pasiones, positivas o negativas, placenteras o dolorosas, gratificantes o molestas. El resultado prometido es, y recurro de nuevo a la doctrina budista para explicarlo, un estado de ausencia de todo ego, que es lo diametralmente opuesto al estado de perpetua insuficiencia mencionado por Roth, que vendría a ser una situación de búsqueda constante que nunca alcanza. Cual Tántalo en su infierno particular, el escandalosa y exasperantemente esquivo momento del encuentro o la llegada. Ni que decir tiene que el nirvana representa un giro de 180 grados con respecto a la vida que nosotros, declarados libres para elegir por decreto del destino, estamos condenados a vivir. El anhelo de regresar al seno materno y de ese modo reingresar en el estado del nirvana es una versión adaptada al solitario individualizado de la nostalgia por el paraíso irreversible e irremediablemente perdido que siempre ha rodeado a los sucesores de Adán y Eva. Resulta inevitable que el anhelo de una hazaña instantánea y radical que, de un plumazo, ponga fin a las fatigas generadas por el hecho de ser responsables individuales, que no corresponsables de nuestros propios pasos en falso, meteduras de pata y faltas, alcance una y otra vez magnitudes suficientemente grandes como para que, a su lado, el precio marcado en la etiqueta de la renuncia al libre albedrío parezca una minucia. Los sueños, la nostalgia y el anhelo de un mundo distinto de este otro, y ya demasiado familiar, de la autopsia cotidiana, un mundo depurado de todos esos irritantes factores de sobra conocidos para nosotros, en el fondo sueños de nada menos que una condición existencial alternativa, señalizan el itinerario de nuestra búsqueda colectiva de una vida mejor, una vida de más confort y menos incomodidad que nos ofrezca bienes que el mundo presente, el del aquí y el ahora, no nos da, y que nos ahorre todos esos males que este otro mundo rebosa a raudales. El vientre materno nirvana del que habla Brown parece servir bastante bien como indicador de carretera del lugar al que hemos llegado como resultado de nuestra aventura histórica moderna. El país de Cucaña medieval señalizó en su momento el inicio de esa aventura. Imagínense una tierra de ensueño por donde corren los cerdos asados con cuchillo clavados en sus lomos para que sean más fáciles de cortar y comer, por donde los gansos, hechos a la parrilla, acuden volando derechos a nuestra boca, y donde los peces, ya cocinados, saltan del agua a tierra firme para caer a nuestros pies. El tiempo siempre es suave, el vino brota a raudales, el sexo nunca falta y todas las personas disfrutan de una eterna juventud. Así es como Herman Pleij, catedrático emérito de la literatura neerlandesa de la Universidad de Ámsterdam, reconstruía su revelador estudio titulado en inglés Soñando con Cucaña. El sueño del campesino medieval que le servía de consuelo a tanto esfuerzo agotador y a la lucha diaria por conseguir un alimento siempre escaso. El sueño de un mundo de libertad y de abundancia, en el que se desafiaban todas las restricciones de la sociedad, abades apaleados por sus monjes. Se abrían las puertas de la libertad sexual, monjas volteadas para que mostraran sus traseros, y la comida era copiosa y abundante. Llovían quesos del cielo. Este sueño, diría yo, abrió por completo la puerta de entrada a la aventura de la modernidad y a partir de ahí, ayudado por las alas del escenario histórico, impulsó esa aventura, la alentó y la mantuvo en movimiento durante todo su trayecto, llevándola así, aunque fuera de manera furtiva e inadvertida, a despejar el escenario para que hiciera su entrada triunfal en el seno materno nirvana antes mencionado, que es el sueño del precariado moderno líquido, un sueño que le brinda consuelo ante el alucinante triple dilema al que ese precariado se enfrenta por el hecho de tener que cuadrar una autoidentificación sostenible con la obligación de seguir eligiendo para reparar los daños causados con las elecciones previas y con la utilización de tales elecciones como materiales de construcción con los que edificar el sentido, los sentidos de la vida. El sueño idealizado del país de Cucaña era un llamamiento a ponerse en marcha.
La imagen del nirvana del seno materno es un llamamiento a descansar. La visión idealizada del país de Cucaña era una utopía hecha a medida de la escasez y de los impedimentos típicos de quienes sufrían toda clase de carencias. El nirvana de la vuelta al seno materno es la utopía hecha a medida de la tan excitante como onerosamente agobiante superabundancia. Superabundancia de oportunidades, opciones, elecciones, sensaciones tentadoras, atracciones placenteras, movimientos posibles, etc. Y de riesgos de perder, como en el juego, que cada una de esas opciones rebosa. Es una utopía hecha a la medida de personas que están destinadas a sufrir todo eso y que, por ese motivo, están desencantadas, fatigadas, demacradas y quemadas. Personas desalentadas y desanimadas por lo que se ha encontrado en el país de Cucaña, cuando éste se ha acercado desoladora y reveladoramente a hacerse realidad. Como si estuviera exponiendo de nuevo o resumiendo la extensa y larga familia de argumentos engendrada por el análisis que hizo George Herbert Mead de la dialéctica del yo contra el mí, Humberto Eco afirma que tener la convicción de que los demás están en nosotros es una condición básica del hecho de ser humanos. Son los demás, es su mirada, lo que nos define y nos conforma. Nosotros, de la misma forma que no somos capaces de vivir sin comer ni dormir, no somos capaces de comprender quiénes somos sin la mirada y la respuesta de los demás. Hasta quien mata, estupra, roba o tiraniza lo hace en momentos excepcionales, porque durante el resto de su vida mendiga de sus semejantes aprobación, amor, respeto, elogio. Correría el riesgo de morir o de enloquecer quien viviera en una comunidad en la que todos hubieran decidido sistemáticamente no mirarlo nunca y comportarse como si no existiera. La alternativa sería, en opinión de Eco, una especie de Adán bestial y solitario que no sabe todavía lo que es una relación sexual, el placer del diálogo, el amor a los hijos, el dolor por la pérdida de una persona amada. Y como bien observa Aristóteles hace ya 2 milenios y medio, solo los ángeles o las bestias pueden vivir fuera de la polis, es decir, ajenos a la compañía de otros seres humanos. Los humanos no somos ángeles y tampoco estamos dispuestos a aceptar que se nos considere unas bestias. Ser humano sin compañía humana es sencillamente un contrasentido. La compañía humana es la más tenaz y tosuda de las realidades que hacen que un ser vivo sea humano. Los humanos no hemos sido creados para llevar una existencia solitaria. Tampoco sería concebible que la lleváramos y siguiéramos siendo humanos. Pero en el nirvana del seno materno no hay otros seres humanos, que es como decir que no hay humano alguno, para decirlo maravilloso, calentito, acogedor, apetecible, que se está allí dentro. Tiene que haber un ser humano hecho y derecho que lo diga, un ser cuya formación y cuyo llegar a ser no comienza hasta haber dejado atrás ese seno materno. Por su parte, los convecinos del país de Cucaña, que se llenan el estómago a reventar sin esfuerzo alguno de su parte y que han sido excusados de tener que realizar cualquier tarea vital obligatoria o urgente, no encontrarían muy necesario establecer contacto visual entre sí ni estrecharse la mano, ni tampoco tendrían apenas oportunidad de hacerlo. Así que solo después de estar una temporada en el frío y ventoso mundo terrenal puede llegar a apreciarse la calidez del nirvana y soñar con ella, del mismo modo que la arrulladora dicha del dolce farniente, la dulce y despreocupada ociosidad del país de Cucaña perdería o no llegaría a adquirir en ningún momento buena parte de su lustre y de su magnetismo si no se viviera antes la diaria y pesada monotonía de detectar molestias y aflicciones inminentes y de realizar los correspondientes esfuerzos por cortarlas de raíz, contraatacarlas y reparar el daño que hayan dejado tras de sí. En las condiciones existenciales presentes, el fenómeno de la vuelta al seno materno
debe su seductor atractivo al arduo trabajo añadido que se deriva de la tan cacareada como encubierta y furtivamente perpetuada filialización tanto de las tareas vitales como de las responsabilidades exigibles por su cumplimiento adecuado y normativamente regulado. Una filialización que significa la delegación o la descarga de sectores aspectos propios tanto de la Gemeinschaft como de la Gesellschaft, si usamos la terminología de Ferdinand Tönnies, o tanto de la Communitas como de la Societas, si empleamos la versión de Victor Turner de esos mismos conceptos sobre los hombros del individuo, unos hombres que, como de sobra conocido es ya, carecen o pronto evidenciarían carecer de la capacidad o de la habilidad suficientes para soportar esos aspectos filializados y para desempeñarlos a satisfacción de los propios agentes individuales o de quienes los rodean y juzgan, aprobatoria o condenatoriamente, sus esfuerzos. He ahí otro caso de abierta discrepancia entre la grandiosidad de las tareas y la escasez de los medios disponibles. Unos individuos permanente e irremediablemente sobrecargados de unos deberes burdamente superiores a su capacidad para sustentarlos. No es de extrañar que los reprimidos recuerdos del vientre materno y las vagas fantasías del país de Cucaña se despierten de sus esteos sobresaltados por la tormenta que impele irresistiblemente a los actores del mundo moderno líquido y los aleja de esa clase de futuro. Es fácil adivinar de dónde están escapando apresuradamente y exculparlos por completo de sentir tal ansia. Pero, ¿hacia dónde corre o corremos la mayoría de nosotros? Podría verse la sociedad moderna líquida de mercados consumistas y de consumidores individuales como un artilugio dirigido a mantener vivo el sueño del país de Cucaña, es decir, como algo con lo que hacer que éste resuelte arrolladoramente tentador, devolviéndolo a nuestro campo de visión y, en apariencia, colocándolo cerca de nuestro alcance mediante el recurso de trasplantarlo desde el reino de la fantasía hasta el territorio de unas perspectivas casi realistas, pero por continua elevación de los listones de los saltos de altura del deseo, prudentemente situado siempre a uno o más pasos de que podamos dar esa caza o persecución por concluida, y haciendo con ello que cualquier esfuerzo adicional resulte igualmente inútil. Equipada ahora como está, además, con una realidad virtual gestada por las herramientas disponibles de forma universal y generalizada, y siempre preparadas de la tecnología digital, esta sociedad podría aplicar, y de hecho aplica, una estrategia similar para mantener vivos todos esos sueños de regresar al vientre materno, a base de dotarlos de un aire siniestramente realista. Ese vientre tiende a ser un lugar solitario, pero protegido, sin desafíos ni injerencias, sin competidores que pugnen por mermar la talla de su único ocupante o por robarle sus ventajas y privilegios. Si ese ocupante, el embrión, estuviera en posesión de una mente pensante, la autorreferencialidad acudiría a él casi por rutina. Ese residente del seno materno sería el objeto obvio y evidente, indiscutido y no cuestionado, de la suma total de sus propias preocupaciones, exámenes interiores y cuestiones axiológicas de interés propio personal. Tal como señala Deborah Lupton, la introducción de las tecnologías digitales facilita, en realidad, pone en manos de todos, la monitorización, la medición y la grabación de elementos del cuerpo y de la vida propios como una forma de mejora y reflexión personales. Actividades, me permito añadir, a las que el hipotético embrión dotado de conciencia estaría dedicado a tiempo completo, sin molestias ni interrupciones. Sería algo que haría sin que se lo ordenasen y sin que le hubiesen presionado a hacerlo, sin que ese autoseguimiento hubiese sido alentado o siquiera impuesto a las personas con el principal propósito de que se cumplan los objetivos de los otros. Y es que no hay otros, dentro del vientre de la madre, universo total de nuestro embrión hipotético. Así que es imposible imponer el autoseguimiento y adelantarlo a ello resultaría inútil. Son las personas a quienes ese embrión terminará por sumarse las que son ahora objeto, como recalca reiteradamente Lupton, de frecuentes estímulos, empujoncitos,
a premios o coacciones para que supervisen aspectos diversos de sus vidas para producir datos personales que puedan ser luego usados también para los fines de otros. Podríamos conceptualizar el autoseguimiento definiéndolo como una práctica del yoidad que se ajusta a expectativas culturales relativas a la autoconciencia, la reflexión y la asunción de responsabilidades por la gestión y el gobierno de uno mismo y por la mejora de las oportunidades vitales personales propias. El autoseguimiento representa, pues, la apoteosis del ideal neoliberal del ciudadano emprendedor. Ese ideal neoliberal de emprendedor, casi obligado culturalmente bajo el actual dominio del neoliberalismo, ayuda mucho además a explicar la aparición del fenómeno de la vuelta al seno materno. Este último es el producto de una socialización efectiva en la filosofía de la vida hegemónica en la actualidad. Como todos los procesos de socialización eficaz, este comienza también con una transformación del yo debo en un yo quiero, y alcanza su culminación cuando disuelve el primero y lo asimila al segundo, de modo que hace que el deber ya no parezca tal y sea prácticamente invisible. Hay incluso algún que otro caso constatado en que ese deber se acepta con actitud aprobatoria, como un trampolín más que como una molesta jaula. Toda socialización aspira en último término a preparar o a condicionar a las personas para que tengan por voluntad propia lo que tienen que hacer. Frank Bruni resume de manera impecable la situación a la que se nos ha empujado y a la que, tan alegres y agradecidos, hemos llegado. Quienes han alzado la voz de alarma sobre Facebook tienen razón. Casi cada minuto que pasamos enganchados a nuestros teléfonos inteligentes, tabletas y portátiles, navegamos con los dedos por nuestros sitios web favoritos y nos desplazamos por nuestras fuentes de noticias personalizadas. Lo hacemos encaminados a una conclusión predeterminada. Se nos presiona para que nos amoldemos. Pero no hay que echar la culpa de ellos a ningún titiritero a sueldo de Mark Zuckerberg, que esté tirando de los hilos para que eso sea así. Nosotros somos los verdaderos culpables, en lo tocante a tratar de elevar una perspectiva por encima de todas las demás y conducir a las personas en rebaño hacia tribus cultural e ideológicamente inflexibles. Nada que Facebook pueda hacer siquiera se acerca a lo que nos hacemos a nosotros mismos. Se nos presiona para que nos adaptemos y ansiamos que nos presionen. El hecho de que nos guíen aplaca nuestro temor a perder el rumbo. La familiaridad consuela y tranquiliza, o mejor dicho, nos mantiene a una distancia segura de situaciones que exigen consuelo y tranquilidad. Yo mismo he usado términos como zona de confort, cámara de resonancia y sala de los espejos para referirme a ese mini universo vallado y separado que tendemos a buscar y en el que con tanto entusiasmo maniobramos, ayudados e incitados por el invisible titiritero a sueldo de Mark Zuckerberg, que tira de los hilos. Libre de perturbadoras y desagradables cacofonías, la zona de confort es un lugar en el que los únicos sonidos que el individuo oye son los ecos de los ruidos que el propio individuo hace, y en el que lo único que ve es el reflejo o los reflejos de su propio retrato. Es lo más cerca del nirvana del seno materno que pueden llevarnos, y que, con nuestro propio concurso personal, nos llevan los artilugios electrónicos. En el mundo virtual en línea, Internet es nuestro vínculo inteligente y equipado con imponentes motores cuya impresionante potencia tratamos de complementar y aumentar aún más todo lo que podamos, aplicándonos a los remos con toda nuestra energía. Bruni cita a Jonathan Haidt, autor de La mente virtuosa, de 2012, cuando escribe que una de las cosas que veremos es pasar más tiempo con personas que piensan como nosotros y menos con quienes son distintas. Y quienes hacen que Internet funcione ya se encargan de complacernos. Internet, según Bruni, está diseñada para darnos más de lo mismo, sea lo que sea lo mismo. Y lo más importante, añadiría yo, también para cerrarnos a lo distinto, sea lo que sea lo distinto. Coincido con la descorazonadora conclusión de Bruni.
La proliferación de canales de televisión por cable y el crecimiento de Internet prometían expandir nuestros mundos, no achicarlos. En vez de ello, han incrementado la velocidad y la minuciosidad con la que nos retiramos a enclaves aislados y poblados por quienes piensan como nosotros. Los fenómenos de vuelta a las tribus y vuelta al seno materno, tributarios ambos de la poderosa corriente de vuelta a Hobbes, tienen su origen más o menos en la misma fuente, el miedo al futuro incrustado en un presente exasperantemente caprichoso e incierto, y se desecan consumidos en la misma maraña de callejones sin salida. Creo que poca oportunidad tenemos de que se detengan a menos que podamos contener la fuente de la que emanan. Eso, claro está, si no persuadimos o forzamos al ángel de la historia para que dé media vuelta una vez más.